el último acto del encuentro de fotografía, así es que prestar su atención. Estamos muy contentos de que las personas que vinieron a participar en el encuentro hayan sido tan generosos con su tiempo y con sus consideraciones, y eso pues evidentemente facilita las cosas para quienes andamos aquí en la organización del mismo. Me comentaba ahorita Alfonso que no diera su currículum, que no había necesidad. Pues en cierta medida nos llevaría un buen ratito de dar su currículum, entonces pues lo vamos a dar así como que bien breve, ¿no? Alfonso tiene una larga trayectoria de investigaciones que ha hecho en diferentes proyectos. Actualmente trabaja en la Fundación Televisa, a la vez es director de la revista de fotografía Luna Córnea, que edita el Centro de la Imagen. Ha editado cantidad de libros y sin mayor preámbulo, démosle la bienvenida a Alfonso Morales Carrillo. Con un aplauso. Muchas gracias por, no sé si se escucha bien. Muchas gracias por su paciencia y por venir a esta hora de sábado a escuchar estas palabras con las cuales pretendo contribuir al debate que ha regido este encuentro internacional. Quiero agradecer, por supuesto, a los organizadores del mismo que me hayan invitado, y a través de mí al equipo editor de Luna Córnea. Mi conferencia no será tal, sino más bien una suerte de visita guiada al más reciente número editado por Luna Córnea, que versa en torno al fotoperiodismo mexicano, aunque en realidad se refiere al fotoperiodismo como género, que es el número 35. Voy a mostrar algunos materiales de lo que compuso la edición, que felizmente, si no tienen ustedes posibilidad de adquirir el ejemplar físico, tengo la muy buena noticia de que todos los números de Luna Córnea son accesibles a través de la red, incluido este número 35. Está por salir el número 36, que también es en torno a un trabajo fotoperiodístico, en este caso a la obra del fotógrafo mexicano Marco Antonio Cruz. Y lo que yo voy a tratar de hilar en estas palabras en los próximos minutos es una suerte de visita guiada en torno a esta edición, para revisar un poco los presupuestos teóricos sobre los cuales se armó esta edición, mostrar algunos de sus contenidos, invitarlos a que a través de la red lo revisen de manera más puntual, y de ahí derivar algunas reflexiones que tienen que ver con lo que ha sucedido con el fotoperiodismo en los últimos años, y tratar de ligarlo con algunas de las temáticas y problemáticas que aquí se desarrollaron en este encuentro. Empezaré con una historia, con una cita y con una edición como para entrar en materia. Me supongo que si no todos, la mayor parte de ustedes ha visto esta imagen que está ahí publicada en esta edición de un viejo periódico de 1946, de diciembre de 1946. Se trata de una imagen publicada en muchos decenas, centenas de diarios el 8 de diciembre de 1946, que hacían referencia a un incendio que sucedió en un hotel de la ciudad de Atlanta, en el cual murieron 119 personas. Esta imagen seguramente ustedes la han visto publicada en algunas antologías sobre fotoperiodismo. Quisiera empezar con esto a modo de epígrafe visual. Esta es una de las historias que desafortunadamente por falta de espacio no ocupieron la edición de Luna Córnea, pero como manejamos, la manera en que manejamos la edición de las ediciones de Luna Córnea son cierres tentativos, es decir, el número publicado siempre es una entre muchas posibilidades de haber editado y de haber reflexionado sobre este número. Este es parte de los capítulos perdidos de la edición 35 de Luna Córnea. Y creo que viene a cuento mostrarla porque tiene que ver con los límites del fotoperiodismo, de eso que estamos acostumbrados a definir como fotoperiodismo,
que en realidad es un oficio y una materia y una temática cambiante, y que buena parte del propósito de Luna Córnea número 35 tuvo que ver con esta historia de un concepto que ha sido a lo largo de su trayectoria histórica movedizo y cambiante, y que no es lo mismo hablar de fotoperiodismo en inicios del siglo XX o a fines del siglo XIX, que en el marco del boom de las revistas ilustradas en los años 30 a 50, que en la prensa que ya competía con la televisión, y por supuesto en la prensa ilustrada y la información gráfica que circula ahora, teniendo la competencia de las plataformas digitales. Es muy difícil, por lo tanto, intentar definir la práctica y el oficio y casi la ontología del fotoperiodismo de un modo definitivo y fijo y para siempre. Buena parte de este número que ahora les mostraré tiene que ver con un desarrollo que es a la vez relacionado con la fotografía, con las tecnologías de la fotografía, con las técnicas de la información, con el mercado de la información gráfica, con los soportes en los que se circulan estas imágenes informativas, con la propia conciencia que el gremio ha tenido de su oficio, y por supuesto, de modo fundamental, con la manera en que nosotros como espectadores le hemos dado el valor de verdad, de verosimilitud, de información a todas estas imágenes publicadas hasta no hace mucho, sobre todo y fundamentalmente en soportes de papel. Decimos fotoperiodismo y parece que nos obligadamente imaginamos un objeto como este. Una cosa impresa, pinta, con imágenes producidas con técnicas derivadas del fotograbado, replicada en miles de ejemplares que circulan en miles de kioscos, donde son copias de copias de copias de copias de un original extraviado en su propia producción, y que sin embargo construyen un relato polisémico que a través del lenguaje de la imagen permite tener una idea de ciertos asuntos o temáticas de un presente que, por cierto, envejece al día siguiente. Bueno, les platicaré brevemente la historia de esta imagen, que seguramente algunos de ustedes ya habrán visto y quizá conozcan también. La fotografía fue tomada por un joven de 26 años, otros historiadores dicen que 22, que era un ingeniero, alguien que estudiaba en un instituto tecnológico de Atlanta, Georgia. No era un fotógrafo profesional, trabajaba en el departamento de física de ese instituto, era un amateur de la fotografía, y a la vuelta de una cita con su novia, en la casa donde vivía, se encontró con que estaba ardiendo en llamas uno de los principales hoteles de Atlanta. Este fotógrafo amateur habilitado como reportero tomó esta fotografía de una mujer cayendo a la altura del tercer piso en un edificio en llamas que tenía 11 pisos. La historia tendiente a leyenda cuenta que fue una imagen obtenida con el último flash que tenía en su poder, y que, y eso sí consta en actas, digamos. La imagen fue vendida a la agencia AP por $300. La imagen circuló masivamente al día siguiente, el 8 de diciembre de 1946, en publicaciones de todo el mundo, transmitida de este modo. Este es un ejemplo de la imagen cablegráfica que circuló por todo el mundo. Me voy a acercar un poco más para que vean la condición de cablegráfica, es decir, esta es una de las imágenes repartidas a través, radiotransmitidas desde el despacho de Nueva York de la AP a una oficina de prensa en París, a través de cable. Son detalles de esa misma imagen. Notarán ustedes, se notan las líneas que conforman la imagen que fue transmitida por radio. El evento sucedió el 7 de diciembre y en las primeras horas del 8 de diciembre ya estaba circulando en todo el mundo, con esta historia
del incendio en el hotel de Atlanta. Esta imagen, físicamente, que ustedes ven ahí, es el objeto fotográfico que dio base a la información publicada en todo el mundo, o una de las muchas imágenes que dieron pie a la publicación de esa noticia. La historia cuenta que el señor que lo tomó la fotografía, de nombre Arnold Handy, murió recientemente, en el 2007, después de tener un éxito de esta naturaleza en términos periodísticos que le permitió ganar el premio Pulitzer del año de 1947, un fotógrafo amateur con una sola imagen tomada con el último flash a su disposición, se convirtió en la ganadora del premio más importante en términos de fotoperiodismo. Él rechazó una oferta de parte de AP para integrarse al equipo de fotógrafos, dedicó su vida más bien a trabajar en un despacho de rayos X, no volvió a trabajar más imágenes que las relacionadas con el enriquecimiento de su orden familiar, y se quedó ahí en la historia de la fotografía de Arnold Handy como autor de una sola imagen que ganó un premio muy importante y que en futuras antologías de fotoperiodismo siempre fue citada. Es una imagen que seguramente han visto publicar en muchas antologías de fotoperiodismo. La persona que va cayendo a la altura del tercer piso de un edificio de 11 en llamas, se creyó que estaba muerta, era para creerse que estaba muerta, había caído en una altura impresionante. De nombre, después más tarde se supo que su nombre era Daisy McComber. Ella sorprendentemente sobrevivió, nunca quiso hablar, nunca se presentó, se manifestó o quiso decir que ella era la persona que estaba cayendo, que había sobrevivido a las múltiples fracturas de cadera, piernas, incluso le amputaron una pierna, pero sobrevivió y murió en los años 90. La historia de su sobrevivencia se cuenta en un libro publicado en 1993, donde cuenta que finalmente estos periodistas que publicaron este libro sobre el incendio en este hotel encontraron que vivía, se negó a dar testimonio, no tenía ningún interés en hablar, en reclamar el protagonismo de esta imagen. Jamás se encontró con Arnold Handy, fotógrafo, y vivió por su lado, digamos, su condición de sobreviviente, milagrosa sobreviviente, a la par que el señor Handy tuvo que soportar la fama de una sola imagen. A final de cuentas, un documento de esta naturaleza se queda fijo en la memoria como el gran triunfo de la oportunidad fotoperiodística y la capacidad de registro de la fotografía periodística de un momento irrepetible, dramático, trágico, que por cierto tuvo consecuencias políticas beneficiosas, dado que a causa de esta fotografía se discutieron las condiciones, los códigos de seguridad de los hoteles en términos de incendios, y una modificación sensible a estos códigos después de que se supo que varios de las pipas de los bomberos que habían acercado, de los carros de bomberos que habían acercado a hacer el salvamento no tenían ni suficientes redes, ni el edificio tenía suficientes escaleras de escape, y que había sido una trampa mortal ese edificio como estaba diseñado, y esos códigos se modificaron. Digamos, eso era una consecuencia positiva al margen de la persona que está cayendo y con un efecto derivado del trabajo periodístico de un reportero improvisado como Arnold Handy. Para mí, este es un ejemplo de lo que puede, cómo se puede explorar la materialidad del signo de una imagen fotográfica, como es el caso de esta fotografía, donde podríamos descubrir las muchas capas que tiene una imagen de esta naturaleza, empezando por su condición matérica. Fue noticia internacional, circuló masivamente y se publicó en muchos medios
porque entonces había la tecnología, ya para entonces había la tecnología suficiente como para convertir una imagen tomada en Atlanta en materia publicable de cualquier periódico o revista o magazine del mundo entero. Había la tecnología, en este caso cablegráfica, que permitía transmitir, reconvertir una imagen tomada en un lado en una imagen publicada en otros muchos lados. Por otro lado estaba la capacidad empresarial de una transnacional como la AP, ya para entonces una de las dueñas del mercado de la información gráfica a nivel internacional, que permitía poner en los servicios, en los despachos, en las oficinas, en las redacciones de sus asociados una imagen de esta naturaleza, como seguramente esa noche llegaron otras cientos de miles, quizá no cientos de miles, pero sí cientos, de otros asuntos quizá menos impactantes, quizá más intrascendentes, pero que eran parte de este nutrimento, de estos materiales de construcción del relato del día siguiente para estos periódicos asociados. Y está este accidente anecdótico de un fotógrafo como Arnold Handy, que no era periodista antes, no lo fue después, y sin embargo se murió con el premio Pulitzer en sus manos. De todo esto que les platico, ¿qué es lo fotoperiodístico? ¿En dónde podemos asentar la posibilidad de definir lo fotoperiodístico? Podemos pensar que es obviamente la oportunidad con la que llegó alguien como Arnold Handy a capturar, la suerte de que su último flash funcionara y se sincronizara con la caída de esta víctima que por muchos años fue dada por muerta, o es la mercancía periodística colocada en un circuito de información perfectamente preestablecido que para los años 40 ya estaba sumamente aceitado y ya había pasado por lo menos por 2 décadas de creación de un mercado de las revistas ilustradas que habían hecho del mundo un gran espectáculo y que habían educado a lectores de todo el planeta en entender, saber leer estas narraciones, en incluso demandarlas y en tener ese vínculo a kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia de un hecho que a final de cuentas los podía impactar, pero que era imposible que les doliese, que realmente les afectase más allá de una imaginación formada por el morbo periodístico, por la información periodística, por la condición de un nuevo tipo de lector de imágenes que se había venido formando desde fines del siglo XIX. Partiendo de esta idea, de esta imagen, pasaría a otra historia